y el reflejo de un paisaje de la explotación. Chile, copia feliz del Edén. Bueno, buenas tardes, público presente. Como ya dijo Pedro, mi trabajo se titula perdón, y el reflejo de un paisaje. Qué pegada con Pedro Miguel, ese es el problema. Chile, copia feliz del Edén. Bueno, antes que todo, antes de poder adentrarnos dentro del análisis que voy a realizar con obras del siglo XX desarrolladas en Chile, me gustaría introducirlo un poco a lo que es la noción de geograficidad. Esta es planteada por Eric Dardel y rescatada por Bertrand en un texto que dice: relación existencial entre el ser humano y la tierra que habita, siendo la tierra la base y la conciencia de sí. Es esta relación entre el mundo material externo y el mundo interno del sujeto. A partir de esto, quiero tomar las siguientes perspectivas en temática literaria para poder repensar la literatura que se está desarrollando en Chile en el siglo XX dentro de cierto contexto político. El criollismo y el neocriollismo son las dos primeras perspectivas que he decidido repensar. Y las consideraciones textuales que hay dentro de los textos, que, por la redundancia, más adelante les voy a explicar cuáles son. Primero, un recorrido espacio-temporal, y segundo, un paisaje geopolítico asociado a una temática específica, o sea, Chile. Pues bien, la hipótesis es la siguiente: ¿es efectivamente este Chile la copia feliz del Edén? ¿Cómo se configuran las diversas voces literarias en pos a un discurso no perteneciente a la clase socioeconómica imperante? Aquí vemos una contraposición de imágenes de la misma época, inicios del siglo XX. Se nota de inmediato la oposición de clases que dentro del poder. Y eso se fue viendo de forma progresiva en la literatura. Y eso es lo interesante que encuentro yo que se puede ver por medio de la prosa nacional. Pues bien, antes que todo, el panorama social en los inicios del siglo XX, la riqueza cultural y los detentores del poder. Chile ya estaba formándose con una riqueza cultural al inicio del siglo XX. Ya teníamos escritores de renombre, ya teníamos diversos poetas, etc. Y también había ciertos detentores del poder que en cierta medida conducían un poco esa literatura. Y es interesante cómo se va configurando ese discurso en pos a esta clase hegemónica, se podría decir. Segundo, la cosmovisión educacional de Andrés Bello, ya como piedra angular y fundamental para lo que es la concepción de la educación en Chile, viéndolo como el único medio para impedir el abismo de revoluciones en que América se precipita después de la emancipación. Muy parecido también a lo que dice Domingo Faustino Sarmiento, porque a través de la educación nosotros podemos impedir la revolución posteriormente. La revolución del pueblo, no la revolución de la clase más alta, por ejemplo. Y por último, las novelas de costumbre, como por ejemplo Martín Ríos, que después Valentina les va a hablar un poco más de eso, donde se responde a las necesidades de una clase puntual, la clase burguesa. Primero, la diferencia entre el naturalismo y el criollismo. Esto ya es como a inicios del siglo XX. Y tenemos el ejemplo de Baldomero Livio y sus terras, que es una de las obras que he decidido abordar en mi investigación, que de hecho Augusto Dalmar lo trata de solaísta, que es extremadamente naturalista. Y tenemos también, más o menos en el mismo contexto, desarrollándose Alberto Bresciana con Martín Ríos. Ya vemos ahí una diferencia temática, pero que sin embargo subyacen distintos puntos y notas comunes entre ellos. También después tenemos la generación del 38, o también conocida como el neorealismo o neocriollismo, que tuvo distintos antecedentes que igual marcaron una pauta dentro de la escritura que ellos tuvieron. La Segunda Guerra Mundial, que fue obviamente que afectó a todo el mundo. El Frente Popular, el ascenso del Frente Popular al poder en ese momento en la revolución política como gobierno. Y por último, la Guerra Civil Española, que bien sabemos que varios de los intelectuales, incluyendo nuestro premio Nobel Pablo Neruda, fueron a combatir contra el régimen que se estaba produciendo allá. Pues bien, quiero volver a rescatar cómo se va mutando esta visión de la educación, ¿ya? La educación como una forma para evitar la revolución post-emancipación pasa a ser una educación que en realidad busca tecnificar a la sociedad en pos del mercado. Chile ya está creciendo, se está proyectando como un país que tiene cierta hegemonía económica dentro de la región latinoamericana, y eso a la larga constituye igual una preocupación para las políticas de gobierno. Había un agote del tema del salitre, eso ya lo vemos un poco como subterra, y se está ya empezando a dar pauta a un mercado más enfocado a lo agropecuario. Entonces, claro, se busca una tecnificación del mercado más que la formación de ciudadanos que en realidad mantengan esta homeostasis dentro de la sociedad chilena. Y bueno, Aguirre Cerda, muy conocido por su lema gobernar es educar, llega al poder, con eso también llega el Frente Popular. Pues bien, también en las obras que he decidido abordar, sobre todo en las obras pertenecientes a la generación del 38, se ve que hay una narrativa que va más allá de la mímesis. Hay una indagación sobre las causas que oprimían a ciertas clases sociales. Con esto es súper interesante porque hay un
cambio absoluto en los leitmotiv que han estado presentes en la literatura hasta ese entonces. Entonces hay un rescate de lo social y eso antes estaba como no muy tomado en consideración. Y por ejemplo tenemos la huelga de los ferroviarios, que fue uno de los conflictos más grandes que tuvo en ese entonces el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y se retrata mediante La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán, que fue otra de las obras que decidió abordar en esta ocasión. Por último, la generación del 87, conocida también por el profesor Cánova, que presenta como la generación de los huérfanos, o por Sedomil Goit, que la denomina la generación del 87 a secas. Viendo nuevas temáticas, aquí ya tenemos a personajes como Carlos Franz, a Mario Letelier, donde se ve la globalización, también la influencia de la globalización dentro de la literatura. Sin embargo, hay un rescate mediante la prosa del norte chileno, y aquí tenemos a Hernán Rivero Letelier, que también es clasificado como uno de los escritores del norte, con el libro Santa María de las Flores Negras. O sea, hay una reincorporación de la visión política de inicios del siglo XX, ya en una obra que es a fines del siglo XX, inicio del siglo XXI. Entonces igual marca un antecedente de inicio, medio, final. Muy interesante ver eso. Bueno, como ya les fui adelantando mientras exponía, las tres obras que yo he decidido relacionar mediante el concepto de geograficidad con una visión político-literaria es Subterra, La sangre y la esperanza y Santa María de las Flores Negras. Las tres obras se pueden ver desde un rescate geográfico, una respuesta literaria y una voz dentro de la geograficidad, con notas comunes y aspectos bastante interesantes que procederé a explicar a continuación. Subterra, la neoesclavización transfigurada en esfuerzo para el progreso nacional. Cito: la plutocracia del salitre y la Belle Époque criolla, las huelgas, las luchas obreras y la creación en 1906 de una combativa federación de estudiantes forman parte de este nuevo escenario. Me imagino que la mayoría con el Subterra, entonces no voy a hacer como un resumen de la historia porque en verdad no viene el caso, pero sí quiero rescatar diversas problemáticas que se ven reflejadas mediante la prosa, problemáticas que antes estaban silenciadas y que Baldomero Lillo, desde su rol como parte de una pulpería, las observa, las retrata, y con eso también está diciendo un discurso, o sea, está mostrando una realidad que está bajo la mina, está enterradita en la mina. Dice, por ejemplo, la sucesión dentro del estrato social. La mina nunca soltaba al que había cogido, y como eslabones nuevos que se sustituyen a los viejos y gastados en una cadena sin fin, allí abajo los hijos sucedían a los padres. O sea, aquí ya vemos una problemática de gente que no está teniendo acceso a la educación, de gente que vive en ciertas condiciones paupérrimas de vida y que al mismo tiempo en realidad era como un determinismo social. O sea, tú nacías en esa clase y morías en esa clase, y tus hijos nacían en esa clase y morían en esa clase. Y no había posibilidad de surgir. De hecho, ni siquiera había posibilidad de ahorrar, porque se manejaban con fichas, muchas veces uno, si trabajaba con fichas, tenía que pagar por deudas extrañas que se producían dentro de la mina y que ellos mismos entendían. ¿Cómo se ve la geograficidad en Subterra? Primero, el parangón de realidades. O sea, tenemos la vida paupérrima, en su máxima expresión, de los mineros, y tenemos un palacio aterciopelado, precioso, lleno de olores, lleno de cosas fascinantes, que es el Palacio Consumo. Y que yo creo que los mineros que trabajaban ahí, trabajando toda su vida, habrían podido comprar una cuchara a ese palacio. Entonces ya tenemos un parangón de dos realidades. O sea, que hay una fuerte diferencia social dentro de las clases pertenecientes en su momento en Chile. También dentro de esto está la desigualdad social y la igualdad en la mina. Eso también es muy interesante verlo. Porque, cito acá del libro, un hombre, un valiente, nada menos que un obrero, es decir, un camarada a quien había que tratar como tal. O sea, acá tanto jóvenes como viejos, al momento que entraban a la mina éramos todos iguales, y indistintamente si teníamos educación o no, éramos todos obreros. Y por último, la economía que viene desde el vientre negro. O sea, la explotación de los recursos naturales en Chile ya se está viendo y se están agotando, como digo. Y esto en realidad lo único que hace es sustentar a cierta clase y seguir produciendo una pobreza en cierta clase. Las problemáticas sociales, como ya les mencionaba, el tema de la educación. Cito: deberías tener lástima de sus pocos años y antes de enterrarlo aquí, enviarlo a la escuela por algún tiempo. Ya no era obligatorio en ese momento la escolaridad en Chile, entonces igual es una problemática más que evidente. Y por lo mismo no había producción de puño y letra de estas mismas personas, porque no sabían ni leer ni escribir. Las producciones que tenemos hasta entonces son de clase media, empieza, entonces ascendente. La rebelión. Aquel sentimiento de rebelión que empezaba a germinar en él, el protagonista de una de las historias del libro, se extinguió repentinamente ante el recuerdo de su pobre hogar y los seres hambrientos y desnudos de los que era él el único sostén. O sea, aquí estamos hablando de que teníamos familias donde el sustento era un solo hombre con 5 hijos, 6 hijos, la mujer no trabajaba, el hijo mayor tenía 12 años a la mina, entonces en ningún momento había posibilidad de pensar en hacer una rebelión. O sea, yo en una rebelión me voy a paro y como con mi familia, no de tener ficha.
ya eso ya era una problemática importante, puesto que estaba como subyugado este sentimiento de revolución que puede tener una clase específica dentro de un contexto determinado. Entonces, subterra. A partir de esto podemos hacer los siguientes cuestionamientos. ¿Es un discurso político? ¿Es una problemática mediante la literatura? ¿Es una literatura de carácter político? ¿O es política social? Por medio de la letra. Lo dejo planteado, voy a pasar ahora al otro texto. Lo dejo planteado ya para el final. La sangre y la esperanza, de Nicomedes Guzmán, el despertar de la conciencia proletaria. Aquí ya vemos que hay ha fluctuado más o menos unos 30, 40 años entre una problemática y otra. Sabemos también que el paro de adhesión de los ferroviarios, de los carpinteros, de los choferes y de muchos gremios de trabajadores es una actitud justa y de enorme trascendencia por lo que significa en cuanto a la conciencia de clase y en lo que el resto tiene como lealtad y comprensión hacia los camaradas del paro. Ese es uno de los discursos que dice uno de los protagonistas dentro del texto. ¿Ya? Que es muy interesante ver que claro, que hay distintos enfoques mediante los cuales se va desarrollando el relato. Todo visto desde un solo foco, que es el chico Enrique Quilodrán. Sin embargo, se ven distintas como visiones, que son por ejemplo la de Pan Candeal, que es un vagabundo, la del padre, el padre Enrique Quilodrán, como una figura importante dentro de los sindicatos, dirigente de un sindicato, y también la hermana, como un claro ejemplo de que a pesar de que ella tenía acceso a la educación, por un tema de que faltaba dinero en la casa había que ir a trabajar y se dejaba del colegio. También se ve dentro del texto que se empieza a producir un fenómeno de organización a nivel de clase y también una conciencia social. O sea, somos conscientes de que pasa esta problemática, hay que hacer algo. Llevamos ¿cuántos años aguantando? Hay que hacer algo. La geografía de la sangre y la esperanza. Cita. El personal se reunía abajo, llenando un buen trecho de la calle Mapocho, y una fila de hombres se oponía en los portones del depósito a la entrada de los que se obstinaban en trabajar. Era la huelga. O sea, ya vemos una forma de fuerza, de violencia que se está produciendo entre la misma clase. A su vez, ¿cómo se relaciona esto a la geografía? Hay que pensarlo en el siguiente punto. Este texto se desarrolla barrio Mapocho, lo que antes era conocido como la Chimba, para ese lado más o menos. El otro lado del Mapocho, creo que no retrataban las novelas de principio, o sea, de mitad del siglo XIX. Y hay que verlo desde el siguiente punto de vista. La cuestión social, que fue un fenómeno que se estuvo desarrollando desde el inicio del siglo XX, que sin duda alguna en este texto se desarrolla de una forma impresionante, con el reflejo del conventillo, el retrato que se realiza de esto. Por eso hay una permeabilización con el entorno. Y por el mismo hecho, como les mencionaba anteriormente, la cosmovisión desde Enrique, la pensación. Es importante considerar ese enfoque. O sea, cómo un niño tan chico va tomando conciencia y adquiriendo como una noción de la pobreza que lo rodea. Y el cómo él se enfrenta a esto, como un futuro de la nación. O sea, este es mi futuro Chile. Mi futuro Chile se desarrolla dentro del conventillo. Estoy ayudado por un médico, por un cura, pero es por caridad. Es porque nosotros podamos costear eso. Por lo mismo, planteo la siguiente pregunta como en la vez anterior. Si es una mímesis de la revolución, o sea, si ya aquí caemos en lo mimético, justamente, si es una rebelión mediante la prosa, hay que considerar que aquí como ya había más escolaridad, también no se producía el fenómeno anterior de que los ricos escribían para los ricos y después los pobres escribían para los ricos. Acá los pobres escribían para los ricos, para la clase media y para los sus padres también. Y por último, las cosmovisiones polifónicas de los conflictos de los años 30. A ver que hay distintas visiones dentro del mismo texto que remiten a una problemática puntual. Vuelve a los ferroviarios, año 34. Por último, Santa María de las Flores Negras, rescate de la lucha social en los cimientos de la nación. Primero, la cultura de los vestigios, los museos de yacimientos. En Lota y algunos también en el norte, Humberston, varios de ustedes ya los conocen. Donde, claro, estos lugares donde se dio tanto dolor, tanta pena, tanto igual maltrato, hoy en día son museos. Son lo atractivo de ir y conocer de cómo estaban los mineros, las condiciones que estaban, sin quizás tomar una conciencia de que en ese momento había gente sufriendo para mantener a su familia. Cuando Rivera se inserta en el norte, esta es una pregunta, ¿lo hace para declarar una suerte de patrimonio cultural o para reflotar las extensiones de la memoria? Estamos hablando de este texto, el quinto libro de Rivera Letelier del año 2001, y este conflicto fue hace casi, bueno, en ese momento fue hace 100 años, fue en 1907. Igual es interesante hacer eso, o sea, uno cuando lee la obra de Letelier ve que tiene también una información histórica importante, que cita a personajes como Manuel Vaca, por ejemplo, que de hecho, para que no saben, el hermano Manuel Vaca, Antonio Ramón fue el que atacó a Silva Renard, que fue el capitán que decretó la ejecución de los... lo atacó con un cuchillo cuando estaba llegando a la calle 18, y ahí Silva Renard no pudo recuperarse nunca más y se tuvo que retirar, y después murió.
Entonces igual eso es interesante ver como que también hay un rescate histórico de esta obra. Enfoque a la obra de Rivera Letelier. Bueno, primero el rol de Rivera Letelier. Como dice la profesora Rubí Carreño, si es contribuir a la letra, que la sangre contribuir desde la letra a que la sangre no se olvide. Es un punto muy interesante. O sea, no estamos haciendo mera literatura, también estamos haciendo un proceso social, histórico. La panorámica del conflicto. La cantata anuncia la utopía de un gobierno de trabajadores que, en unión con los intelectuales, harán una revolución pacífica y sin intervenciones. Eso era como el panorama que se tenía en estos momentos, según palabras de Rui Carreño. Sin embargo, sabemos que no es así. Los problemas del contexto mismo. La problemática de la educación, el modelo diferenciado que hay en ese entonces, o sea, la básica y la primaria. La primaria estaba enfocada a que los jóvenes de ciertas clases, altas obviamente, llegaran a la educación secundaria y a partir de eso después tuvieron una educación superior. O sea, íbamos educando a nuestra propia clase política. Mientras que en realidad la básica era que tuviesen conocimientos básicos superfluos para que pudiesen desarrollar bien sus actividades técnicas. Y también la accesibilidad, que lo he dicho ya alguna vez en esta exposición. También la legislación y la vulneración laboral. Estamos hablando que no había descanso dominical, no había derecho a sentarse, nada. Y pasaron muchos años después para que se pudiera producir una legislación. Desde el conflicto de la escuela de Santa María de Iquique hasta la ley de la silla, si no me equivoco, como 7 años de diferencia. Eso me parece interesante. La cosmovisión de la masacre. El shock postraumático que sufre Olegario Santana, que es uno de los protagonistas del libro, dice, cito, sabemos que nuestra muerte no será del todo inútil y que más tarde o temprano será cantada y contada al mundo entero. Y el mundo entero sabrá que esta matanza perpetrada un 21 de diciembre de 1907 en los recintos de la escuela de Santa María de la ciudad de Iquique fue la más infame atrocidad que recuerda la historia del proletariado universal. Como dato duro, murieron alrededor de 3.600 personas. O sea, no estamos hablando de un obrero, murió un obrero y su familia completa. Por eso igual fue como bastante fuerte el conflicto en su momento. Creo que hasta ahora igual si se rescata puede ser complicado. El movimiento social obrero en el año 1907. Se ve la fe, la voluntad y los anhelos que tenían los obreros en que se intentara hacer una legislación que fuera justa con los derechos de ellos como, ni siquiera como trabajadores, como personas. La figura de Olegario Santana como un disidente del movimiento y que por sus amigos es inducido a sumarse a esta marcha hacia la escuela para poder llegar a acuerdos con las autoridades. Y una autoapropiación del estereotipo popular del obrero pampino, que es una cosa estética que rescata Rubí Carreño. Es muy interesante también ver desde este punto de vista. Cómo se ve la geograficidad, esta relación del entorno, de los individuos en Santa María de las Flores Negras. Primero el paisaje de la explotación. En un sentido económico, en ese momento Chile se estaba manteniendo con esta explotación minera, el tema del poder. O sea, como al fin de cuentas eran 3.600 personas, pero ahora sí la palabra de una sola persona valió para que terminaran todos muertos. La violencia, la excesiva violencia que hay dentro de todo el relato. Violencia psicológica, una violencia laboral, una violencia física. Y la represión, que al fin de cuentas es el desenlace del relato que ya todos sabemos. Por último, la lectura de Rivera Letelier, si lo hacemos ya a un siglo pasado del conflicto, hay que pensarlo como un producto pop, como diría Rubí Carreño, o como una mirada a los fantasmas evitados. Esto que no se cuenta, que no se habla mucho, que probablemente los colegios ni siquiera se lo enseñan, y que si se llegan a enterar es por Quilapayuno, porque simplemente vieron el libro. Entonces, a partir de esto, dejo los siguientes cuestionamientos. Historia por medio de la literatura, rescate de una problemática inagotable, un mero bestseller. Este libro cuando salió fue un bestseller como varios libros de literatura. Entonces, por lo mismo, tenemos este Chile, que se nos ha planteado siglo XX, como un lugar donde la tumba será de los libres, parece una otra versión, pero sin embargo yo me sigo preguntando, ¿es de verdad la copia feliz del Edén? O sea, ¿dónde está el Edén acá? Ese es mi gran cuestionamiento. Entonces, a partir de esto quiero concluir lo siguiente. Primero, lo he reiterado todo el rato, que hay una problemática económica, hay una diferencia de clases muy importante, hay una injusticia dentro de esto y obviamente que hay un tema que es denunciado por medio de la literatura. Eso es muy interesante. Como ya decía, un rescate de la literatura. Acá ya vemos que se van cambiando los motivos principales, las temáticas que se abordan en la literatura, y eso sin duda es una ganancia, tanto para la riqueza cultural como histórica del país. Hay un nuevo estereotipo literario del joven revolucionario, de un Martín Rivas, un muchacho burgués, estudiante del Instituto Nacional, que realiza la revolución junto a sus compañeros, amigos, desde una perspectiva muy ilustrada, a un Enrique Guidora, que es un niño pobre, que no tiene ninguna formación, que es bastante ignorante, que con suerte tiene zapatos y que la verdad quiere intentar cambiar el mundo desde su perspectiva, pero no sabe cómo. Allá también hay
cambio de paradigma dentro de lo que es el joven revolucionario. Esto se ve en un periodo de 30 o 40 años dentro de la literatura nacional. La geograficidad que manifiesta un paisaje de la explotación. Sabemos que en 3 regiones distintas del país se registran problemas sociales y reacción de la gente ante estas problemáticas sociales. La finalidad literaria múltiple que tienen estos textos, o sea, son mucho más que algo político. Alguien es como fanático de Harold Bloom y cree que en verdad dentro de los cánones de literatura no tienen que haber textos políticos. Bueno, entonces veámoslo desde un punto de vista estético, que realmente son textos buenísimos, están muy bien construidos. Que es un campo temático nuevo, que es una posicionencia. Ya estamos hablando que no solamente hablamos de una clase, estamos hablando de otras clases que en verdad quizás antes no sabía que existían. Que cambia en materia de educación, vemos como hay un progreso también dentro de la perspectiva de la educación, siempre teniendo en consideración la piedra angular de Andrés Bello, y que 3 regiones y problemas. Una problemática social que subyace y que se va retratando mediante la literatura. O sea, la literatura no se quedó callada ante este problema, eso es muy interesante también. Por último, si Chile realmente es la copia literaria. ¿Cuál es la copia literaria? Quizás este es como el lodo dentro del Génesis para el público. Quizás para mí en realidad es como